Bienvenido a Libertador Financiero, el podcast donde hablamos de cómo convertirnos en esos libertadores financieros versus ser esclavos financieros. Hoy con un interesante tema de cómo manejar de una mejor forma nuestras remesas familiares. Así que bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Hoy tenemos como un invitado de lujo, tenemos a Freddy Gómez. Freddy Gómez, conocido para muchos de nosotros en el ámbito de los números, de las estadísticas, de las proyecciones y todo lo relacionado a esa data que en algún momento usted y yo somos parte de esa data y nos tienen bien focalizados y saben qué nos gusta, qué no nos gusta. Pero, ¿qué tal, Freddy? Qué bueno tenerlo este día con nosotros y poder compartir algunas ideas. Pero nos gustaría saber quién es Freddy, a qué se dedica actualmente. Pues un gusto de nuevo. Mi nombre es Freddy Gómez. Soy empresario de una empresa llamada Cardinal, la dirijo. ¿Y qué hace Cardinal? Pues ahora se dice que la data es el combustible del mundo y estamos viendo con la inteligencia artificial que sin esa data no se logra todo lo que viene. Entonces nosotros nos dedicamos a analizar cosas con datos. ¿De qué tipo de cosas? Pues prácticamente desde temas económicos muy importantes como los ingresos de los hogares, temas sociales como la violencia, las remesas, la importancia de la educación, etcétera. Todo que prácticamente ya en el mundo todos son datos o se pueden expresar y pues nos dedicamos a dedicar eso. Soy economista de formación. Después de una larga carrera en el sector público, pues me dediqué ya al sector privado. Ya llevo unos años en ello y nos dedicamos a consultoría, pero alguna parte muy importante es emprendimiento. No es lo mismo ayudar a los emprendedores que uno ser emprendedor y luego hacerlo. Y nos dedicamos a hacer aplicaciones móviles, portales y en general el uso de contenido a través de dispositivos. Y en el emprendedor, como siempre, el reto es hacer cosas que nadie está haciendo. Inventar. Ese es el corazón de Cardinal. Bueno, gracias por estar con nosotros y hoy lo hemos invitado porque hay un tema que está en el ambiente. El tema del ambiente ahorita es cómo nos puede afectar las decisiones de nuestro famoso Trump, ¿verdad? O sea, ahorita se está hablando de que no se va a poder enviar remesas a los países latinos si no son residentes o qué sé yo. Y eso pone un poco preocupado a nuestra gente de este lado, tanto a los que son receptores directos de la remesa como a aquellos que de alguna forma les impacta indirectamente este tema. Pero quiero hacer una pregunta, ¿qué tanto depende nuestro país de las remesas? Es un tema muy interesante y muy particular. Yo puedo decir que Guatemala es un caso excepcional en el mundo. ¿Por qué? Nosotros estamos posiblemente en el puesto 11 o 12 a nivel mundial de los países que reciben remesas. Hay una discusión ahí, pero India recibe alrededor de 120,000 millones. Wow. Luego tenemos China, Bangladesh, México, países grandes. Pero no estamos tan alejados de 120 a 21,000 millones. Uno puede decir que la escala es de 5. 5 en términos de China o en términos de India. 5. Ahora el tema es que allá la población son 1,500 millones. Wow. Si uno dividiese las remesas entre la población, resulta ser que Guatemala es el número 1 en el mundo que recibe remesas por habitante. Bueno, alguien puede decir, mire, las mías no me las han enviado, ¿verdad? Pero en términos de remesas por habitante, Guatemala está en el país número 1 del mundo. Y en términos de población, uno lo puede ver porque tenemos casi un estimado propio que hicimos nosotros recién hace una semana, 3 millones de personas. Hay unos que dicen 3.5, otros que las encuestas dan 1.5. Pero 3 millones de 18 millones es mucha población. Entonces tenemos mucha población, pero a la vez tenemos compromiso de enviar remesas. Y eso nos convierte en un país especial, único, podemos decirlo, que todavía creo que no se han dado cuenta de eso a nivel de las políticas, de los compromisos y defensa de los intereses
de guatemaltecas y guatemaltecos en los países donde se envían las remesas. Wow. Ese dato yo no lo sabía, que éramos medalla olímpica en remesas por habitante. Por habitante. Pero esto me lleva a hacer dos preguntas. Número uno, ¿cuánto es el promedio que recibe la familia guatemalteca o que envía el migrante a su núcleo familiar? ¿Cuánto es el promedio que envía? Más o menos, ¿tenemos ese dato? Sí existe un dato, puesto que para tener esa foto grande, estadística, no a nivel de nombre y apellido, pero sí estadística. Las encuestas de hogares visitan y le preguntan de dónde son sus ingresos. Entonces ahí puede uno sacar una idea de más o menos cuánto es. En promedio, si uno lo dividiera así, más o menos estarían como en $1,000 al año. ¿Al año? Sí. ¿Que envía un migrante? Sí, en promedio. Sí, si fuese en toda la población. Ahora ya controlando por los que efectivamente reciben ya cambia por departamento y cambia por ciudad y municipio, etcétera. Pero digamos ya podríamos tener casos de $5,000, $6,000 por promedio. Pero cambia mucho. Los patrones, por ejemplo, de Occidente, donde se tienen cantidades grandes de población, son muy diferentes porque hay más población de ese lugar en ciertos lugares de Estados Unidos. Si lo miramos mensualmente en el primer promedio que usted puso, quiere decir que son como que $200 o 300. Es muy interesante por mes. Podría estar ahí por mes. Ahora hay que recordar que en el caso de Guatemala la población, especialmente, digamos, no pobres extremos, pero sí un poquito más arriba en pobreza, que es 50%, en algunos lugares hasta 90%. Ellos tienen ingresos de no más de 1,000 quetzales al mes. Entonces, pensar incluso en $200 es pensar el doble o el triple. Hay temas grandes que uno puede absorber para dimensionar todo este tema. Por ejemplo, se habla mucho de la inversión extranjera, pero ni siquiera es el 10% del total de remesas. Wow. Hay organizaciones, el Estado organizado para promover la inversión extranjera, pero no produce ni el 10% de lo que producen las remesas. Y no hay una política que diga que 10% de eso lo dedicáramos a inversión, a construir puentes, a construir escuelas. Entonces tendríamos una política mucho más activa que la inversión extranjera. Wow. En términos de las exportaciones, ya hace rato que dejó de ser el principal motor de ingresos. Entonces creo que hay todavía donde apoyar para que se tenga una concepción de las remesas como algo estratégico del país. Y no solamente en términos monetarios, sino el impacto que está causando en los hogares. O sea que ahorita los que reciben remesas, me imagino que es para un tema de consumo más que para desarrollo, mucho menos para una inversión. Tenemos de todo, pero hay algunos estudios que si uno mira la persona que no recibe y la que sí recibe, resulta ser que la que sí recibe ya lo está dedicando a educación y salud. En cambio, la otra persona está dedicando todavía a gastos de alimentación. Es posible que estemos ante el impacto más fuerte de empoderar una clase media por las remesas. Es decir, que el gran impulsor para que la gente salga de pobreza, llegue a clase media y ya aspire a tener un negocio formal, ingresos corrientes, consuma ya bienes de ropa de, digámoslo así, de un poder adquisitivo más alto, son las remesas las que están impulsando esa clase media de forma fuerte. Pero según entiendo, no hay una política que anime ese desarrollo que usted menciona, porque eso sería algo fantástico, sacar de la escasez a la abundancia, de ser una clase que C menos a una B más, por ejemplo. Pero, ¿existe esa política o no existe? Es deseable que exista de forma explícita, pero a veces tiene sus contraindicaciones si no la implementan bien. Está pasando, por ejemplo, que ahorita tenemos una política que es no hacer nada, digamos, y que es el mercado el que está organizando. Cada vez aparecen nuevos negocios en comunidades alejadas, negocios muy formales, y algunos grupos están pasando ya a ser emprendedores, tienen otra visión de la empresarialidad, otra visión de las finanzas, porque ya estuvieron en Estados Unidos y saben que hay que programar y usar el dinero, pero también eso que tienen les está llevando a organizarse. Por ejemplo, yo estaba viendo actividades que hay deportivas, donde ya compatriotas les mandan los uniformes de Estados Unidos
y hay una visión como que tenemos un pie aquí y uno allá al mismo tiempo, y con las redes en vivo lo mira todo en directo. Entonces, tampoco es tan malo pero debería ser explícito que, bueno, vamos a dejar que el mercado lo organice, pero hay cosas que se pueden sí coordinar. Por ejemplo, en una comunidad no está terminada la carretera, no está balastrada, puede ser que una coordinación donde colaboren voluntariamente las personas pueda mejorar esa carretera. Ya comenzamos a ver los 7-Eleven en las aldeas. Es interesante cuando uno viaja al interior y ver nombres en inglés o cosas que uno dice, aquí está pasando algo. Ahora, ¿qué tanto depende una familia típica guatemalteca porque tenemos el problema, pero la situación donde se fue papá, ahora ya se están yendo los hijos, ¿verdad? Que ya cumplieron 18 años. Y yo quisiera que brevemente usted nos contara qué tanto depende una familia típica de las remesas. Digamos, si pudiéramos... En su matriz de ingresos. Si pudiéramos pensar una familia prototipo, por decirlo así, en la cual posible madre y padre no fueron a la universidad, por ahí llegaron a los básicos, alguna carrera, pero no tuvieron un empleo formal y tengan hijos pequeños todavía pagándole estudios. Entonces podemos decir, si efectivamente se fue una persona, casi que el 50%, el 90% dependen de remesas. Son hogares que dependerían, en ese promedio, en ese prototipo, dependen fuertemente de ello, ¿verdad? Es decir, el rol tradicional proveedor del esposo que emigra en mayor proporción es el que seguiría siendo las mismas, solo que afuera, y estaría sustentando a la familia. Entonces podría ser muy importante, quizá como única fuente de ingreso. ¿Por qué lo mencionamos? Porque un dato de esos que no se hablan, pero que cerca de 3 millones de mujeres se dedican exclusivamente a labores dentro del hogar. No reciben ingresos por esas labores. Eso quiere decir que tenemos 3 millones de hogares, siendo así salomónico, 50% de hogares cuya única fuente de ingreso posiblemente son personas en el extranjero que envían remesas. Ese dato de 3 millones de mujeres es muy interesante porque complementa el hogar, y quizá la administración de las finanzas debería estar más en mujeres que en hombres o jóvenes. Por supuesto. Entonces, y eso tampoco está estudiado como parte de potenciar un mercado donde cómo la mujer podría pasar de hacer actividades solo del hogar a insertarse, y quizá ahora ver el fondeo externo como capital para emprender sus propios negocios. Aquí creo que tocamos algo interesante, o sea, el rol de la mujer en el manejo del dinero y sobre todo en la producción. ¿Cómo se mira esa administración? Porque me gustó bastante el tema de administrar, pero también generar. Creo que son 2 puntos importantes en nuestra economía. Y es algo que nos duele como zona cero en el Libertador Financiero. Saber que tenemos zona cero escolar donde estamos educando a nuestros niños desde cuarto primaria hasta que se gradúen, pero tenemos algo que tenemos que ver qué hacemos. Es entender que muchas personas, tanto hombres como mujeres, en sexto primaria se van a quedar en la escuela. No debería ser lo ideal, pero es la realidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué consejos podemos darle a esa mujer que su esposo migró y le mandan el dinero y no sabe qué hacer, o tal vez sabe mucho qué hacer y podemos aprender de aquí? Ese tema de administrar y después convertirse en alguien que genera. Bueno, yo diría que aprender justamente lo que dices, Alex. Hay que aprender de cómo es la realidad respecto a un ideal con que uno analiza. ¿Qué pasa en estos casos? Hay que ver, por ejemplo, el estado en el desarrollo en que nos encontramos. Nosotros estamos en una transición en la cual hay mucha parte rural, personas de bajo nivel educativo, personas que enfrentan shocks como tormentas tropicales, etcétera, que minan sus activos, y en general vulnerabilidad. No estamos en un mercado formal donde uno puede ir a pedir préstamos, etcétera, sino que todavía hay prácticas de ahorro comunitario, cajas de ahorro, sino de informales, les podríamos decir.
Y también tenemos esta situación del desarrollo donde hay barreras de acceso para participar en el mercado formalizado, por decirlo así. Y eso es lo podemos dimensionar. En algunos departamentos, solo 1 de cada 100 personas tiene un empleo formal. Lo puede medir uno por la cobertura del seguro social. Entonces, quiere decir que podemos trabajar y analizar esto desde el 1% o del 99%. Entonces, para estos fines sale mejor del 99%. Hay más elementos. Hay más elementos. ¿Qué quiere decir ese? Que en el corto plazo, la formalidad no va a llegar. En 3, 5 años no va a haber empleos formales. Entonces, queda una gran oportunidad. ¿Qué pasa si hacemos emprendimiento? Pero no bajo el modelo de formalizar a las personas que se tienen, sino en el modelo de dar pequeños aumentos de ingreso graduales. Si una persona de ingresos tiene 100 al mes, quizá la meta sea a 6 meses 500 quetzales. Y quizá en un año el negocio prospere, el negocito, y lleguemos a los 1,000, ya sería bastantito. Recordemos que estamos diciendo que son poblaciones con pocos ingresos. Entonces, ¿por qué decía, y muy bien te tomo esa idea de aprender? Porque las poblaciones han sobrevivido. Sí. Y saben cómo hacerlo. Saben que tengo que ir a prestar de aquí a la vecina para que en base a eso hago algo con eso, administro, y sabe que se lo pago después, y opera la confianza en las comunidades y opera el aseguramiento intracomunitario. Entonces, eso hay que, si me dijeran, sería como una estrategia para aprender cómo están operando y cómo potenciar eso. Y eso es quitar un poco, hay que transicionar a lo moderno, pero hay que trabajar con lo que hay ahorita. Entonces, eso es una de las formas. Y ya bajando a lo concreto, ¿qué hacemos, por ejemplo? Que después lo podemos discutir de qué podría pasar. Pero, por ejemplo, por suerte, como estamos en un país especial que ha recibido ingresos, muchas personas ya lograron construir su casita. Así es. Ya logran tener ciertos activos. Quizá ahora ya hay una un refrigerador, ya hay una estufa. Entonces, lo que toca es cuidar esos activos. Cuidar que no haya algo que destruya los activos y yo tenga que volver a comprar. Como dijéramos, sería un buen momento ahorita para protegerse, y el negocito, el enfriador, sería ponerle un subseguro para que no la luz que baja mucho, la energía eléctrica, que lo descomponga, porque ese shock con menos ingresos ya no se va a levantar uno. Entonces, protegerse es lo primero ahorita con lo que ya tenemos, nuestros activos, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo segundo, si dado que hemos probado que hay buena administración, que ha progresado un poco las familias, animarse a ver cómo aumentar. A veces esos pequeños aumentos son los que le dan la ventaja para emprender más. Va uno engordando al chanchito, poco a poquito, pero ya va creciendo. Entonces, hay que prepararse para tiempos. Siempre es bueno, independiente. Ojalá nos vaya muy bien, pero si nos va un poco mal, ya tenemos ahí una reserva de ahorro para esos tiempos, ¿verdad? Ha venido muy bien muchos años creciendo, pero esto se va a detener tarde o temprano. Bueno, y ese punto es algo que a veces nos afecta. Hay un principio que dice: la riqueza no proviene siempre del mismo lugar. ¿Ya? Y ese es uno de los puntos que queremos tratar en uno de los segmentos. Pero tenemos, y me gusta algo que dijiste, Freddy, o sea, si la gente administra bien los bienes de consumo, el siguiente paso es administrar bien los bienes de producción, que son los que van a generar. Y en finanzas personales, cuando uno mira a alguien que no cuida las cosas que tiene, que logra ver, difícilmente va a poder hacer las cosas que no ven. En este caso, porque un emprendimiento, no le llamemos emprendimiento, llamémosle ingreso adicional, para no comprometer toda la técnica en el tema de emprendimiento, de validación. Yo sé que los expertos en esa área ahorita están, sí, pero la validación y la innovación, bueno, hablemos de un ingreso adicional. Tenemos la refri, la cuidamos bien. Ahora podemos tener un medio de producción o un bien de producción, una gallina. Si cuidamos bien algo que miramos, algo que no miramos que es intrínseco, o por ejemplo la puesta de los huevos, no sabemos cómo va a ser, cómo los vamos a vender, creo que podríamos hacer. Y ahora viene una pregunta: si te tocara hablarle a una mujer que tal vez nos está escuchando el día de hoy sobre
¿qué 3 cosas tendría que tener cuidado con el tema de su remesa actual? Vamos a asumir que sigue fluyendo y ya construyó su casa, sus hijos son los... normalmente uno mira ese avance en las cosas, ¿verdad? Uno mira ya mejor, ese rico del pueblo, es rico de la aldea, ¿verdad? ¿Qué 3 consejos le darías a esta mujer que está recibiendo hoy su remesa? Yo diría que evaluar, tomar un momento para evaluar cómo ha venido y la situación futura. Digamos. ¿Qué elementos puede uno evaluar? También está pasando que algunos gastos financiados con remesas son suntuosos, uno los puede no hacer y estar bien. Por ejemplo, fiestas. O sea, bueno, tal vez una fiesta que lo amerite, pero ya algo que sea rutinario financiado con estas fuentes puede ser por ahora puesto en pausa. Hacer este listado de destinos de gasto y de evaluar cada uno a ver en qué escala está y si son necesarios o no. Eso es uno. Y lo otro, pues son los ingresos también. Pensamos en los gastos, luego los ingresos. Me parece bien la idea de ingreso extra, porque también pasándolo ya a otro lenguaje más comunitario, está el negocito. Claro. El negocio, todos. Siempre dicen, ¿por qué en cada cuadra hay una tienda, verdad? Aquí, ¿quién es el que produce? Porque hay demasiadas tiendas. Pues hay que ver eso, cómo todos empezaron con pequeños negocios chiquititos que les permitieron traer clientes, atender a la comunidad. Tal vez sea un buen momento para empezar con pequeños negocios, algunos ingresos extra de muchos tipos, ¿verdad? No hay que alarmarse, pero tampoco hay que ser tan optimistas en el contexto actual. Yo diría que el primero es llamar como a la razón. Que desde luego sé que todos estos consejos financieros para personales pues son muy útiles, ¿verdad? Muy útiles. Y ahí hay algo muy interesante que creo que se va a tener que trabajar. Es que recordemos que una de las barreras a la formalidad es, por ejemplo, tengo que tener un correo electrónico. Y para tener un correo, muchos piensan que tienes que tener una computadora. Y por el nivel educativo no llegamos a computadoras en la mayoría. Entonces hay que aprender también algunas cosas para hacerse valer en estos nuevos entornos. Cada vez están más activos, más personas haciendo actividades de ellos, aprovechando las ventajas de las comunicaciones. Y yo creería que puede ser un buen tiempo para algunas personas, no para todas. Otras personas cogerán un trabajo fijo, pequeño, por horas, etcétera. Pero por ahí, ingresos, gastos, pero sobre todo detenerse un altito ahí para analizar cómo están esos 2 rubros. Bueno, hemos estado hablando acerca de esas famosas remesas. Ya entendimos cómo impactan en nuestra economía nacional. Somos campeones olímpicos en el tema de las remesas por habitante. Hemos estado hablando de cómo administrar, cómo esta mujer que le toca recibir, mantener el hogar, la unidad y aparte, pues administrar, no sé si es mucho o poco lo que recibe, y después cómo convertirla en una potencia. Me gustó mucho el tema de si lográramos tener alguna forma de graduar el 10% de lo que nos ingresa en remesas para un tema de desarrollo, creo que lograríamos una inversión extranjera de nuestros propios connacionales del exterior. Pero imaginémonos ahora a nuestros connacionales. Varios de ellos encubiertos, ¿verdad? Porque tienen miedo que los deporten, hicieron alguna cosa tal vez que no debían y están en la mira. Dicen que son los primeros. Pero al final, toda persona susceptible fuera de Estados Unidos es susceptible de ser deportada. Imagínese si usted tiene familia allá y depende de ese hijo para el tema de su salud, la compra de la medicina para la gota, para la diabetes, la alta presión, corre peligro, seguramente. Ahora, ¿qué hacemos? Según se puede ver, o se ha anunciado, algunos no van a poder mandar sus remesas tan abiertamente como antes. ¿Qué camino va a tomar? ¿Qué se percibe
con este tema, o se ha pasado otras veces, Freddy. ¿Qué hemos hecho los guatemaltecos ingeniosos para enviar nuestras remesas? Vamos a enviar en Conflex las remesas. ¿Qué se percibe en el ambiente que va a suceder con estas restricciones que aparentemente o nos vamos a volver una sociedad de Bitcoin o qué sé yo, vamos a hacer Bitquetzal, no sé, para poder enviar las remesas a nuestra gente? Bueno, en inicio yo pienso una persona con toda la parte mediática, todo lo que conocen, hoy la información vuela en el mismo día. Hay que pensar como escenarios posibles, ¿verdad? Desde luego tenemos el escenario que pensábamos hace un año, ¿verdad? Que hoy ya es otro escenario. Pero este escenario que tenemos, que podríamos pensar que hay, como bien lo has anticipado, algunas personas que podrían ser deportadas si tienen alguna falta. Hay algunas ideas que, en una estadística, que 50% ya los deportados vinieron sin faltas. Es decir, entonces eso es bastante. Y otras personas podrían pensar, ese sería el escenario actual. Ahora, ¿qué pasa si hay un escenario peor? Es decir, que aumenten las deportaciones. Pero también hay que decir que en el lenguaje de las personas migrantes, los que retornan forzadamente, pero también hay un grupo que retorna voluntariamente. ¿Quiénes retornan voluntariamente? Pueden ser aquellas personas que pueden decir, yo vine porque quería hacer mi casa, ya la terminé, retorno. Podría ser otra persona que diga, bueno, yo ya saqué los gastos de los hijos e hijas, entonces retorno. Se está poniendo mucha atención a lo forzado, pero también podría pasar que muchas personas ya decidan retornar. En lugar de estar encerrados esperando a ver que pase algo, voluntariamente. Entonces hay que tener esa dimensión del retorno como un concepto que desde luego aquí habrá muchas cosas que hacer, pero la visión del retorno. Ahora, pensando en ese escenario, pues cada persona evaluará. Hay lugares donde va a haber unas políticas más activas que en otros estados, ¿verdad? Que los estados que le llaman santuarios, donde no son tan fuertes las políticas, pero en otros sí van a ser muy activas. En todo caso, creo que mantener la calma, ir analizando cómo va a ir cambiando todas las meses. Ahora bien, es oportuno imaginar un escenario no tan bueno, solo para prepararse. ¿Qué podría pasar? Sin duda, la tendencia que había de ser creciente, eso ya no va a pasar. Eso no creo que sea... Se va a detener. Se va a detener. La tendencia, digamos, si la pensamos que va así, pues ya va a ser así. Ya no va a ser creciente como se venía y ha venido muchos años. Eso se va a detener por cuestiones que todos podemos imaginar. Ahora, si fuera un escenario muy fuerte en el cual las personas voluntariamente también quieren regresar, que miran que está muy difícil la situación, o también muchas personas ya no migran por todo lo que sabemos que va a haber, entonces se detiene. En ese escenario podría incluso caer el monto de remesas, ¿verdad? Para el nivel nacional. Habría dos formas de analizarlo. Uno es las personas que reciben. Entonces, bueno, ahí debe de pensar en su caso específico qué va a pasar posiblemente, ¿verdad? Evidentemente habrá personas que añoran que ya las personas regresen voluntariamente, pues solo saber esa dependencia que mencionas de ingreso, habrá que suplirla con otros ingresos. Puede ser que los hijos ya estén en edad de trabajar y las hijas también. Entonces, ahí era el enfoque de la familia. Ahora ya les toca, ¿verdad? Entonces, eso puede ser una cosa. Lo otro podría pasar también es que las personas sean deportadas y ahí es más difícil porque es una sorpresa, ¿verdad? Entonces, ahí tocaría prepararse. Y lo otro, pues, hay personas que están migrando a otros lugares, ¿verdad? México es un lugar donde también hay bastantes personas y otros están tomando otros países ya para Panamá, por ejemplo. Belice, lugares donde hay mucho turismo. Entonces, no es que la gente se va a quedar sin qué hacer, sino que empieza a pensar opciones, ¿verdad? Donde hay otras fuentes de ingreso también como migrantes. Ahora, para el lado de que hay que pensar es en el lado si yo ya soy una persona que tengo un pequeño negocio y miro que ha crecido por cuestión de las remesas, puede ser que esa actividad económica empiece a quedar o igual que el año pasado o empiece a bajar, porque ya no va a haber suficientes ingresos. Y ahí hay que recordar que
digamos, si yo soy una persona que hace ventas de comercio, vendo cosas, y hay un lugar donde hay mucha dependencia de migrantes y de remesas, y ese va a ser muy afectado, ahí hay que poner una lucecita roja, porque ahí es posiblemente que el efecto sea mayor. Pero bueno, esos serían como algunos escenarios para pensar lo que viene. Nosotros hicimos una tendencia de que podría pesar en el peor escenario si serían incluso menos que el año pasado las remesas. Es decir, para efectos sencillos, la actividad se ralentizaría, se volvía más sin menos crecimiento, más lenta, y en el peor de los casos se volvería un poco, se contraería. Para los sectores que están justamente de esa dependencia, ¿verdad? Ahí me gustó mucho la palabra dependencia porque están las personas que dependen de su ingreso, pero están también las empresas, los pequeños negocios que dependen de que la dinámica se mantenga. Entonces los dos son. Wow. ¿Y habrá alguna otra forma en el traslado del dinero, el trasiego del dinero, digámoslo así, de Estados Unidos para Guatemala, si se quitan los canales normales o llamémoslo así legales o por ley? ¿Qué otras opciones va a tener nuestra gente? Muy interesante, sabiendo que te dedicas a eso, Alex, y casualmente hace una semana publicamos un interesante recuento de literatura que explicaba qué hay que hacer para tener más cobertura del uso de remesas y del envío de remesas. En primer lugar, salió, bueno, no recuerdo si era primero o segundo, la educación financiera. ¿Por qué? Hay aspectos, por ejemplo, ¿qué remesadora estás usando? Puede ser que una remesadora tenga una tasa de una cuota por el envío más alta que otra. Pero ya si lo pones por porcentaje, por monto, entonces ya se complica. Entonces hay que saber un poquito para escoger entre las opciones cuál es la más adecuada. Entonces, educación financiera para saber esos tips de cómo envío. Ahora hay en el mercado hay varias opciones para saber en cuál utilizar. Aparte que sea oportuno el envío, venga cabal, como dicen, ¿verdad? Entonces, esas cosas también hay que conocer. Administración financiera, es una. La otra parte muy interesante es que la gente conozca en sí el uso de las remesas, como, digamos, tipo de cambio. ¿Cómo lo cambias? También esos centavos que hay ahí en el mediano plazo, en un año, ya puede haber una platita ahí. Entonces es bueno saber con qué banco te da, banco, casa, aplicación, lo que sea, te da una mejor. Pero bueno, esos son factores para ir aprovechando cosas que pueden mejorar el uso de remesas. Y recordar que siempre se ha salido de todo, no es que se está acabando el mundo, pero requiere un poco de mejor manejo financiero de un activo que potencialmente tengamos. Bueno, Freddy, queremos agradecerte tu tiempo y tu sabiduría en este tema. Yo aprendí bastante, no sé ustedes amigos si aprendieron, pero creo que nos deja claro la importancia de las remesas, también el potencial que podemos llegar a tener. Si te tocara darle un consejo a un migrante que está pensando irse, ¿qué consejo le darías porque al final es un tema económico la migración en la mayoría de casos, pero ¿qué consejo le darías a ese migrante o que tal vez ya acaba de llegar o que tal vez está regresando en el área financiera para que él se mirara como un libertador financiero? Porque ese es el tema. Nos vamos para obtener libertad financiera, pero se nos olvida que la libertad financiera la hace un libertador, alguien con mentalidad de libertador financiero. ¿Qué consejo le darías para que aproveche esa separación temporal de lo más amado que es su familia? Fíjate que me gustan los temas, especialmente porque muchas de las clases que doy parto de la libertad. Esa es la primera plática. La libertad en el sentido de poder decidir qué hacer, pero con un enfoque racional. Tenemos la mente que nos ayuda a pensar los beneficios de esta decisión tienen que ser más grandes que los costos, porque si no salimos perdiendo. Desde luego, entonces, lo primero, en términos financieros incluso, lo que debería ser es que, y también por mi formación y por mi práctica profesional, es que, como siempre,
deben de cuidar y de preferencia hacer la migración irregular. ¿Por qué? Porque incluso hay muchos casos en Guatemala que se pierde la vida en la migración irregular. Y como sabes, perder la vida es perder toda la fuente de ingresos. Todo. Entonces, es un riesgo muy alto, aparte de los costos de traslado, los riesgos en distintos lugares, etc. Entonces, en sí, la migración irregular debe abordarse de un riesgo financiero que es la pérdida de la vida. Luego ya vienen otros temas que son los costos. Generalmente las personas, basados en lo que les contaron, en la situación, se deshacen de activos muy importantes como terrenos, casas, deudas, casas, para pagar en un entorno de alto riesgo. No es tan recomendable incurrir en ello, ¿verdad? Entonces ahí los costos son muy altos y los beneficios ya no son lo que se pensaba. Entonces ya uno la decisión la va poniendo. Y lo último es que también hay que darle un valor, una expresión financiera a la desintegración familiar. Wow. Porque los niños necesitan sus padres, sus madres. No se puede sacrificar el hogar de forma irracional por un sueño que no se sabe qué tan... Si va a ser pesadilla. Si va a ser pesadilla. Entonces, pongamos el caso peor. Una persona llega, es violentada, sufre en el trayecto de forma irregular, allá se regresa y se quedó endeudada. Entonces, eso es una decisión irracional económicamente y financieramente. ¿Por qué? Se queda con la deuda y no logró el ingreso. Es lo peor que podría pasar. Son otras condiciones, cada quien hará su evaluación, pero lo mejor con los consejos que ustedes dan creo que ayudan para tener una perspectiva de valoración. Bueno, gracias Freddy por estar con nosotros. Y amigos, seamos libertadores financieros. No nacimos para ser esclavos. En nuestra mente está la libertad, en nuestro corazón está la abundancia. Si los unimos, pues podemos tener otras opciones más que el alto riesgo. Soñamos con una Guatemala de abundancia. Sabemos que somos un país de abundancia, pero soñamos también con gente que tenga una mentalidad de libertad financiera para poder lograr sus objetivos. Y hoy tocamos el tema de las remesas y que nuestros compatriotas, estando en la lejanía, pues puedan saber que su objetivo no es hacer dinero. Su objetivo es alcanzar esa libertad financiera para su familia y para ustedes individualmente. Nuestros mejores deseos y estamos con ustedes donde se encuentren. Queremos entender las razones por las cuales sucedió y tomaron una decisión. Hagamos que eso valga la pena, pero pensemos en nuestra familia y en todo lo que podemos lograr como libertadores financieras. Hasta la próxima. Hay un proverbio que dice que las riquezas no provienen siempre del mismo lugar. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos enamorado mucho acerca de lo que ganamos a través de un negocio, una empresa, un cliente? Pero le voy a decir algo por experiencia personal. Las riquezas no siempre vienen del mismo lugar y cuando uno menos lo espera, simplemente se van. Eso se llaman crisis financieras. Y cuando usted se enamora más de que tiene el mejor cliente, el mejor trabajo, estudió, tiene sus maestrías, cosa que siempre ayuda, al final cuando se pierde, ¿qué hace uno? ¿Qué piensa? ¿Cómo se siente uno? Hoy en el programa con Freddy Gómez hablamos acerca de las remesas familiares. Un tema que impacta directamente a nuestra comunidad en el interior y aún en la ciudad. Un tema de que corre riesgos y siempre va a correr riesgos, señores. Como cualquier otro ingreso, va a correr riesgos. Yo quiero que piense por un momento. ¿Por qué no tenemos un ingreso adicional? ¿Por qué estamos enclaustrados en una idea de decir, es que aquí me gano bien, aquí me pagan puntual, aquí cualquier situación? Yo le voy a decir por experiencia, se pierde. Yo en un momento de mi vida creí que era un buen negocio, que era un buen cliente y una tarde, me recuerdo un viernes, me dicen, mire Alex, a partir del otro mes vamos a hacer todos los trabajos de forma interna, así que ya no lo vamos a necesitar. Y el próximo mes era el lunes. Así que de viernes a lunes pasamos de 100 a 0 inmediatamente. Cosas que yo quisiera que usted no sufriera o pasara. Si usted tiene un trabajo hoy, ¿qué tal un ingreso adicional? Si usted tiene un emprendimiento hoy, ¿qué tal un ingreso adicional? Si usted no tiene nada y está pasando una situación complicada, empiece.
Comencemos. ¿Qué tal si busca a zonacero.org, donde podemos ayudarle? No le decimos financieramente, pero sí con lo mejor, con ideas y sabiduría, para que usted se convierta en un libertador financiero. Un libertador financiero administra bien lo que tiene hoy, no lo que quiere o lo que puede, lo que tiene hoy. Así que piénselo por un momento. Hagamos de nuestra vida un lugar de libertad financiera, un entorno donde alrededor nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, amigos, cualquier gente que tengamos cerca, tenga un ambiente de libertad financiera. Y no nos endeudemos. Lo opuesto a un libertador es un esclavo. Yo le invito a que seamos libertadores financieros.